Hola a todos, bienvenidos a este espacio, un podcast que es dedicado a temas de mucha importancia sobre la psicología. Así es, este espacio es para poder aprender, reflexionar y también cuestionar muchas cosas sobre la salud mental. Pues estamos muy felices de que ustedes estén acá. Cuéntenos cómo están. Bien, Bien, gracias. gracias. Emocionados y agradecidos de la invitación. Contentos, gracias. Muy bien. Qué bueno tenerlos aquí. Pues para que todos nos conozcan, pues vamos a presentarnos. Empiezo yo, mi nombre es Luigi. Yo soy Natalia y pues el día de hoy estamos acá. El día de hoy tenemos a Denise que nos acompaña, que es especialista en el desarrollo emocional infantil. Gracias, Natalia. Tenemos a Alicia también, que es una psicóloga profesional. Muchas gracias por la invitación. Y pues también tenemos a Marvin, que es un placer tenerte acá, que cuenta con el área educativa, ¿verdad? Muchas gracias y un placer compartir este espacio. Así es, bienvenidos, siéntanse cómodos y bueno, vamos a empezar. Y uno de los temas de importancia es el trastorno de la ansiedad en la infancia. Y nos gustaría, Alicia, que nos pudieras comunicar un poco más sobre este tema. Sí, claro. Bueno, el trastorno de ansiedad, la Biblia de los psicólogos, ¿verdad? El DSM-5 lo define como un trastorno que combina características de miedo y ansiedad, pero a un nivel más alto, no como algo normal, ¿verdad? Haciendo la aclaración de que el miedo es una respuesta automática hacia alguna amenaza o en forma de huida, y la ansiedad es ya una respuesta anticipatoria hacia alguna amenaza futura. Entonces, por ejemplo, enfocando a los niños, que es en lo que vamos a hablar el día de hoy, es diferente, por ejemplo, se vuelve un trastorno cuando ya afecta en la vida del niño, en lo escolar, en la familia, en socializar, porque puede estar el miedo de que el niño le tenga una araña, ¿verdad? O los nervios antes de pasar a hablar en una exposición, pero se vuelve ya un trastorno y un problema cuando ya le afecta demasiado y el niño no se puede controlar, algo que le causa ansiedad por algo que va a pasar a futuro, ¿verdad? Y que no se sabe si es así o no, y es algo que ya le afecta fisiológicamente, socialmente, porque le empieza a doler la cabeza, que tiene náuseas, que vomita, que tiembla, que no puede hablar con la gente, entonces ya es un trastorno cuando se vuelve algo que afecta demasiado la vida cotidiana del chico, ¿verdad? Es muy interesante lo que nos dice Alicia. Venía a mi mente un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salen los niños a la calle y de pronto ven a un perro, pues este les ladra y los niños automáticamente sienten ese miedo, ¿verdad? Y esa como ansiedad de qué hago y de su instinto de sobrevivencia, ¿verdad? De huir y salir de ahí. Pero también lleva a la otra parte que mencionabas, ¿verdad? Cuando ya es un trastorno de ansiedad, pues esto se puede convertir a eso, pues, pero me refiero a que el ejemplo claro sería, después de eso, ellos cada vez que salgan a la calle, van a sentir que hay un perro ahí, o sienten ese temor de que hay un perro, y aunque ese perro no exista, ¿verdad? Sí, el ejemplo que brindas es muy exacto con lo que explicaba, ¿verdad? Y no hay que olvidar que también en el DSM, dentro del trastorno de ansiedad, encontramos ramas de, ¿verdad? Que son 9. Estos son trastorno de separación, el mutismo selectivo, fobia específica, ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, ansiedad derivado por sustancias y ansiedad debido a otras afecciones médicas. El más común es la ansiedad por separación en niños, ¿verdad? Porque es como el que más conocemos dentro del contexto educativo, familiar, social, pero sí hay varios dentro de. Gracias. Alicia. Bueno, esta es una gran parte, ¿verdad? De lo que abarcas y es muy impresionante cómo puede como situarse en muchas situaciones de la vida de los niños y muy interesante cómo la por separación es la más común, ¿verdad? Porque es la que más afecta y la más como conocida. Pero Denise, contanos un poco cómo, sobre los síntomas, ¿verdad? Y cómo estos pueden verse más común en las conductas. Gracias, Natalia. Pues les cuento que no es tan fácil ver una sintomatología de ansiedad en los niños, ¿verdad? Porque, como explicaba Alicia, hay síntomas físicos, conductuales o cognitivos, y a veces pues es un poquito difícil diferenciar si es por ansiedad o si es una afección realmente fisiológica, ¿verdad? Te ponemos el ejemplo de cuando llegan a la escuela, al colegio, los dejan el primer día de clase, los papás se van y los niños se quedan llorando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se van, se calma el llanto, ahí sí que el miedo, el berrinche, digamos, porque coloquialmente decimos, bueno, están haciendo berrinche. Pero ¿qué pasa después? Miss, me duele la cabeza, Miss, me duele el estómago. Entonces, ¿será que le duele el estómago porque comió algo que le hizo mal o es porque tiene ansiedad y no quiere quedarse en la escuela, ¿verdad? En el colegio. Entonces, es como muy difícil diferenciar en qué momento sí es una ansiedad o en qué momento no. Por ejemplo, Alicia mencionaba diferentes tipos de ansiedad cuando hablamos de mutismo selectivo. Por ejemplo, el niño solo va a hablar con la persona con la que él esté seguro o con la persona que él considere que está bien hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sintomatología va a haber ahí? Obviar palabras,
evitar hablar, evitar el contacto con demás personas. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? ¿Será que el niño no puede hablar? ¿O será que es parte del síntoma del trastorno de ansiedad que está sufriendo en ese momento, verdad? Claro, claro, sí, y pues, como dices tú en el DSM-5, ¿verdad? No se puede diagnosticar un trastorno antes de tal edad. Entonces, claro que lo que tú mencionas es muy común confundir un trastorno con algo, como tú dices, un berrinche o algo como muy común, ¿no? Así es. Sí. Escuchándote, pues me llevó una pregunta, ¿verdad? Y yo estoy seguro que muchos pues quisieran hacer esa pregunta y la pregunta es, ¿cómo se manifiesta esto emocionalmente en los niños? Bueno, si lo queremos ver ya muy observable, vamos a ver la conducta. La conducta nos va a regir y nos va a decir, bueno, este niño está pasando por alguna situación o hay un problema aquí que hay que tratar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan las conductas a cambiar, empiezan a haber sesgos, podríamos decirse, en cosas que antes hacían y que ahora cambiaron, ¿verdad? Entonces sí, es como muy típico, ¿verdad? Más que todo que estamos tratando, estamos trabajando en niños que se debe evaluar y se debe observar bien esta conducta para ver qué problema hay detrás, en este caso los trastornos de ansiedad. Gracias, Denise, es muy interesante, la verdad. Pero Marvin, tengo una pregunta para ti, ¿verdad? Y es, ¿cómo sabemos si algo es como temporal o pasajero o si realmente es un trastorno? Muy bien, Luigi, es interesante todo lo que estamos abordando, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? De que para considerarlo un trastorno, no basta con que el niño presente miedo, ¿verdad? O preocupación. ¿Por qué? Sino que hay que ver y analizar muy bien si estos síntomas van a ser persistentes, ¿verdad? Vamos a considerar también una línea límite entre lo que puede ser lo normal o lo que puede ser una conducta excesiva, ¿verdad? Esto por la etapa del desarrollo que se puede mostrar durante el periodo prolongado, ¿verdad? Entonces puede ser de que un miedo o el llanto si pase el límite de lo temporal y que esto ya sea un poco prolongado, entonces sí es un poco alarmante, ¿no? Tengamos en cuenta que en la población infantil muchos de los trastornos, ¿verdad? De ansiedad requieren que los síntomas estén presentes al menos durante 4 semanas, ¿verdad? Es importante esto, ¿verdad? Cuando nosotros logramos evidenciar esto, entonces pues ya podemos dar seguimiento bajo el concepto de trastorno de ansiedad, en este caso pues como el ejemplo que vienen dando lineal de la separación, ¿verdad? Claro, pues y como tú y Alicia mencionan, ¿verdad? No todos los miedos, no todo lo que los niños experimentan es patológico. Así es, exactamente. Vamos a tener en cuenta de que va a haber un movimiento evolutivo, ¿verdad? De lo que ya hacíamos mención entre lo que puede ser normal y lo anormal, ¿verdad? Entonces, recordemos que todos estos trastornos tienen un inicio temprano, ¿verdad? Frecuentemente en la niñez o en la adolescencia. Se puede presentar de manera crónica y sobre todo ver también si es recurrente, ¿verdad? Entonces, si esto se interviene a tiempo, es de mucho beneficio para este niño que va en esa transición de su niñez hacia la adolescencia, ¿verdad? Entonces, va a ser importante diferenciar los miedos y las evoluciones que va presentando, si son normales o no, ¿verdad? Y otro tema, como ya hacía mención, si esto va a ser transitorio, ¿verdad? Y si al final, en qué edades se va presentando. Es importante también esto, ¿verdad? Recordemos también de que si estos mismos se intensifican, va generando un deterioro, definitivamente, ¿verdad? Sí, Va claro. generando un deterioro. En este caso, pues en el niño en su etapa escolar, evidentemente lo va a manifestar en el bajo rendimiento que va a poseer en las diferentes temas cognitivos. Sí, claro. Y pues realmente el área educativa es pues muy importante, ¿verdad? Porque el niño es, pues en esta etapa en la que está, es como que en el ambiente en el que más está, con las personas con las que más convive, ¿no? Correcto. Yo creo que acá es importantísimo que exista ese vínculo entre el padre de familia y el docente, Claro. porque tiene que haber una comunicación constante y un diálogo determinante para poder comparar actitudes, ¿verdad? Y conductas que de pronto, pues, puede ser que en un docente lo pueda considerar que en su periodo escolar Ujú. se tuvo un tiempo prolongado de 1 hora o 2 horas con esa conducta, Ujú. pero que desconocemos cómo es en la parte familiar, ¿verdad? Entonces es Claro, bueno esa comunicación que sea en doble vía entre padre de familia y docente. Sí, claro. también aquí creo que es importante la capacitación a docentes sobre los temas, Sí. porque, por ejemplo, en clínica se puede ver muchas veces que los padres llegan preocupados Ujú. porque es como es que el maestro me dijo que, ¿verdad? Y que me dice que puede que tenga TDAH o comentarios así, que al final es por falta de capacitación que llega a haber como una confusión de lo que está pasando en realidad con el niño y lo que no, ¿verdad? Entonces sí es importante como capacitar y conocer de los temas y por eso mismo es importante este tipo de podcast y de información hacia los demás para que estén pues capacitados en los temas y se pueda tener un buen diagnóstico y una buena evaluación de los chicos. Claro, información. Es interesante realmente este tema, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que no solo es una causa,
y que de la importancia, ¿verdad?, de poder detectar esto lo más temprano posible para que pues en el futuro esto no pueda afectar al niño. Bueno, en ese entonces era un adolescente, ¿verdad? Pero, Marvin, eh, tengo entendido también que haces evaluaciones diagnósticas. ¿Cómo es esa parte? Sí, esto de las evaluaciones, como todo clínico, debería de establecer prioridades también, ¿verdad? Porque en este trastorno de ansiedad, recordemos de que van a existir factores importantísimos, ¿verdad? Que se van a entrelazar para tener resultados lo más coherente y evitar sesgos, ¿verdad? Porque van relacionados entre sí. Recordemos que el niño, ¿verdad? Está en relación con sus padres y con el ambiente escolar. Entonces, allí en donde el proceso de evaluación va a involucrar estos ambientes, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, existen varias pruebas, ¿verdad? Pruebas diagnósticas que podemos establecer en el área, en esta área. Uno de ellos tenemos el Scarlet, es un juego de 41 ítems, ¿verdad? En donde podemos ir midiendo, en realidad vamos a evaluar 5 factores, ¿verdad? Recordemos que ahí vamos a evaluar la ansiedad generalizada como un inicio, la ansiedad por separación, ahí nos va a tirar la evidencia al respecto, la fobia social y la somatización, ¿verdad? Eso también nos va a guiar también sobre la fobia escolar. Tenemos también varias herramientas que es importante que nosotros nos capacitemos y seamos autodidactas para que podamos tener una ejecución excelente con los niños. Claro, y realmente me parece muy importante y como muy interesante que los niños no siempre pueden expresar lo que sienten con palabras, porque como hablabas de esto de mutismo selectivo, ¿va? Porque tal vez el miedo o... Porque muchas veces cuando están en esta etapa no saben cómo gestionar adecuadamente sus emociones, entonces, ¿cómo sería un tratamiento en este caso, Denise? Bueno, pues aportando un poquito a lo que Marvin explicaba, siempre tener en cuenta que se debe de realizar eh, los diagnósticos según los criterios, ¿verdad? Como decía Alicia anteriormente, que se cumplan ciertos criterios para saber qué tipo. Pero si hablamos ya de qué tratamientos posiblemente se pueden trabajar con los niños, es terapia cognitivo-conductual. Porque ellos están pues en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? En esta etapa son los padres, y las personas, ahí sí como Marvin decía, padres, escuela, maestros, familiares, quienes van formando a esos niños, ¿verdad? Entonces, puede que llegue a afectar según cómo los eduquen o según cómo sea el vínculo, puede llegar a fortalecerlos o a desfavorecerlos también, ¿verdad? Entonces, creo que ejercicios de exposición, a veces los padres, ¿verdad? Uno como papá no quiere que sus hijos sufran. Entonces, ¿qué hace? Los metemos a una burbujita y que no les pase nada y que no sufran nada y que no porque pobrecitos, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. empujarlos, siempre con modo, ¿verdad? Sí, Porque sí, claro. no los vamos a tirar al agua, pero hacer esa exposición para que el niño sepa cómo lidiar con una frustración, sepa cómo lidiar con el miedo y eso mismo va a hacer que ellos vayan encontrando el camino, ¿verdad? Porque ahí sí que eso es la terapia cognitiva, ¿verdad? Ir guiando para cambiar ciertas conductas y pues para que sea favorecido para ellos, ¿verdad? Interesante, muchas gracias, Denise. Y yo tengo una duda, y en cuanto a los medicamentos. Mira, Albi, ahí yo creo que tal vez yo no soy la persona perfecta para hablártelo, pero sí, se pueden haber tratamientos ya clínicos o médicos, pero creo que es un especialista el que tendría que ir más allá o ver más a fondo qué es lo que se necesita, porque pues nosotros desde nuestra rama no podemos diagnosticar un medicamento para proveerlo a algún niño, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que si fuera algo que requiera un tratamiento médico ya con medicina o tal, sería un psiquiatra posiblemente pueda diagnosticar algo que se necesite reforzar con medicamentos. No, y te hacía esta pregunta, ¿verdad? Porque hay muchos que no saben de este tema, ¿verdad? Personas que suelen acudir a las clínicas, ¿verdad? Pensando que pues ellos también pueden, o ustedes pueden medicar. Y es algo que pues también debemos educarnos, ¿verdad? Previo a esto es importante, además de las técnicas de las pruebas proyectivas, recordemos que algo importante en este ambiente clínico va a ser también todas aquellas experiencias lúdicas que tengamos con los niños, ¿verdad? Y la observación de cerca sobre la conducta y su evolución, ¿verdad? Eso va a ser importante. Tenemos, como hacía mención anteriormente, previo a esto, tenemos también algunas herramientas, ¿verdad? Como son conocidas algunas pruebas proyectivas, como de la familia, el test el dibujo esto de la figura humana, desde la familia. Eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Para poder tener previamente una observación clara.
Sí, comentar también que a la hora de la evaluación no nos podemos quedar solo con una prueba, ¿verdad? Como mencionaba Marvin, tenemos pruebas proyectivas, pruebas que son más específicas, como la que él mencionaba, donde evaluamos varios tipos de ansiedad en una misma prueba, pero tenemos que buscar más de eso, ¿verdad? O sea, eso nos ayuda a tener todo nuestro diagnóstico, llevar una ruta que nos lleva al, sí, podemos decir que el niño sí tiene el trastorno, ¿verdad? Muy buena aclaración porque muchas veces se tiene entendido que con una o dos citas, pues el problema puede que se resuelva, ¿verdad? Pero en realidad no. O sea, es importante aclarar que esto es un proceso, en el cual en algunos pacientes podrá ser más corto, en otro con más tiempo, pero es importante aclarar eso, ¿verdad? Chicos, pero ¿qué podemos esperar a futuro con este trastorno? Bueno, pues va a depender de varios factores, ¿verdad? Principalmente que haya una intervención temprana. Yo creo que eso es la base de poder empezar a trabajar si existe algún trastorno de ansiedad. Y tener un pronóstico favorable en los chicos, ¿verdad? Que se identifique a tiempo y pueda ayudarlo a que no se siga desarrollando. Claro, sería lo ideal, ¿verdad? Exacto. En psicopatología el pronóstico no es una adivinanza, sino es una proyección basada en factores de riesgo y protección. Como, bueno, agregando a lo que dice Alicia como factores de riesgo podemos mencionar la crianza. El vínculo que se va a establecer puede favorecer o no el trastorno de que el niño está presentando, ¿verdad? El buen seguimiento de llevar el control en un tiempo temprano también, pues creo que es un factor importante que se debe mencionar. Bueno, pero entonces, ¿ustedes opinarían que hay esperanza de tratarlo si se detecta a tiempo? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Recordemos de que a menor tiempo de la evolución del trastorno vamos a tener una mejor respuesta al tratamiento. Recordemos de que nos tenemos que apoyar también de ciertas redes de apoyo social, ¿verdad? Esto va a ser importante tener en cuenta también padres comprometidos con este proceso terapéutico de los niños. Claro. Y Exactamente. no solo los padres, también recordemos que también es tarea del docente. Ujú. Tenemos una mayor responsabilidad también, permanecemos mucho tiempo en los salones de clases con ellos. Claro, claro. Considero que esto va de la mano con los factores de riesgo, pero ¿existe un pronóstico reservado? Sí, exactamente. Los factores de riesgo son muy importantes a tomar en cuenta porque, como hemos estado diciendo, ¿verdad? Puede favorecer o empeorar el caso. Existen factores biológicos y genéticos, ¿verdad? Que viene de predisposiciones hereditarias. Los niños con antecedentes familiares es un factor a tomar en cuenta y un factor de riesgo que puede desarrollar aún más un trastorno, ¿verdad? El temperamento del niño es súper importante. Algunos niños desde pequeños presentan temperamento más tímido o con tendencia al miedo. Entonces esto sí hace que se intensifique un poco más, ¿verdad? El estilo de crianza, como bien mencionaban mis compañeros, y la dinámica familiar es súper importante siempre que tratamos niños, ¿verdad? No podemos ayudar solo al niño si los papás no se comprometen con el tratamiento. La sobreprotección es algo que los perjudica un montón. El control excesivo, padres muy ansiosos incluso, ¿verdad? Porque se lo contagian a los chicos. Falta de apoyo emocional, ambientes familiares muy conflictivos o inestables, les genera miedo y ansiedad, ¿verdad? De que nunca saben qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Hoy viene mi papá enojado o no, hoy mi mamá se va a alterar o no, ¿verdad? Es una ansiedad constante que ellos tienen. Las experiencias estresantes o traumáticas que viene de la mano con lo que mencionaba, pérdidas de un familiar muy importante, el abuso o negligencia de parte de incluso docentes, ¿verdad? Familiares, el bullying escolar que se puede vivir y cambios bruscos, ¿verdad? Que tienen los chicos a veces en el proceso de desarrollo como mudanzas, que les puede también afectar. Y por último, que son los factores sociales y ambientales, dificultades en la escuela, rechazo por parte de compañeros, conexiones muy violentas, presión académica también les puede generar ansiedad. Estos son factores que sí influyen bastante en todo esto, ¿verdad? Sí, claro, es muy importante porque pues los niños a esta cierta edad, desde pequeñitos a entrando a la adolescencia, son como muy vulnerables, entonces como todos los espacios en los que ellos están es como unas pequeñas esponjas, ¿no? Que absorben todo, entonces siento que son como muy vulnerables a desarrollar este tipo de trastornos por todos estos tipos de factores que mencionas, ¿verdad? Exactamente. Sí, que no solo son emocionales, definitivamente, pues también son biológicos, físicos, y son cosas que se desconocen, ¿verdad? Pero eh, eso es lo importante de este podcast, ¿verdad? Que para eso lo hacemos, para que todas podamos psicoeducarnos y poder tener más conocimiento de esto y tomar nota de la importancia que es la crianza de la infancia de la mejor manera, ¿verdad? Así es. Claro, y la verdad es que estamos muy contentos de que hayan estado y compartido un poco con nosotros, de que nos hayan pues explicado un poco más, de que podamos aprender todos juntos y tal vez podamos hacer algún otro episodio, pero hasta el momento estamos muy agradecidos de que hayan estado acá con nosotros.
Sí, es importante, ¿verdad? Tengamos en cuenta de intervenir siempre a tiempo, ser Claro. observadores. No, gracias por acompañarnos y estar aquí. La verdad que yo me lo disfruté mucho y he aprendido muchas cosas también. Quizás que olvidamos, pero en verdad estoy muy feliz de haberlos tenido aquí. Muchas gracias a Gracias ustedes a también ustedes. por este espacio y por crear conciencia, ¿verdad? Eso es lo Sí, lo claro. importante que podamos. Sí, sobre la importancia que tiene la salud mental infantil también, ¿verdad? Que a Sí, veces claro. los dejamos a un lado y, no nos, y decimos, ay, sí, es normal en un niño, ¿verdad? Pero Ujú. hay que ser muy observadores y tomar conciencia de todo eso. Así que gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que esta información pues haya sido de mucha ayuda y pueda ser útil en nuestros hogares. Y con esto concluimos y gracias a todos. Gracias. Gracias.